Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Para Erich Fromm, la quinta esencia de la maldad humana se contenía en el narcisista maligno. Son personas con aires de grandeza, faltas de empatía, obsesionadas en tener la lealtad de quienes les rodean y que disfrutan haciendo daño a los demás. Erich Fromm fue un destacado psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen judío-alemán, nacido en Alemania el 23 de marzo de 1900 y fallecido en Suiza el 18 de marzo de 1980. Lideró la conocida Escuela de Frankfurt de Psicoanálisis y fue un gran estudioso del narcisismo. El narcisismo maligno fue definido por Erich Fromm en 1964. Lo describió como una condición en la que una persona se caracteriza por un comportamiento grandilocuente, antisocial y hostil. Su principal rasgo es deshumanizar todo escenario en el que se encuentre, ya sea familiar o laboral. La falta de empatía y su maquiavelismo podrían crear sin duda grandes estragos. En la actualidad, cuando hablamos de la personalidad narcisista, es común que a la mayoría casi siempre se nos venga a la mente unas mismas imágenes. La del clásico personaje superficial haciéndose selfies o quizá la de esa amiga que siempre se prioriza a sí misma dejando a un lado a los demás. Sin embargo, en los estudios de Erich Fromm, estos comportamientos van mucho más allá. A menudo estamos ante un trastorno en el que pueden aparecer diferentes subtipos. Erich Fromm nos habló de que, a su parecer, era la quinta esencia del mal. Como testigo de los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, este psicoanalista quiso asentar las bases de lo que, según sus propias creencias, podía alzarse como la patología más grave de todas, esa donde uno es capaz de cometer actos violentos. Cabe señalar que a día de hoy, desde los campos de la neurociencia y la psicología, nos ofrecen definiciones mucho más variadas a la hora de entender o explicar la maldad. Sin embargo, Fromm fue pionero en su intento por dejarnos claro que el narcisismo es el germen de muchos comportamientos lesivos para la humanidad. Desde un punto de vista clínico, resulta sin duda muy interesante conocer esta teoría de Erich Fromm. Hay un primer aspecto que debemos considerar, tal y como nos explican en un estudio llevado a cabo en la Universidad de Michigan en los Estados Unidos por el Dr. Goldner Bukov. El narcisismo maligno, según él, es una condición grave. Sin embargo, la literatura e investigación psiquiátrica lo han olvidado durante décadas desde que Erich Fromm lo definiera. Según este trabajo del año 2010, se trata de un trastorno de personalidad con consecuencias devastadoras tanto a nivel de núcleo familiar como para la propia sociedad. Ahora bien, en los últimos años estamos escuchando cada vez más este término al ver cómo en el escenario político aparecen comportamientos que, según los expertos, podrían atribuirse al narcisismo maligno. Un ejemplo, John Gardner, un psicoterapeuta del Hospital Johns Hopkins en Baltimore, y conocido por escribir biografías sobre conocidos políticos, señaló algo muy llamativo. A su parecer, Donald Trump, el expresidente norteamericano, presentaría este trastorno. Aún más, algo que no duda en puntualizar es que esta condición no tiene tratamiento alguno. Es absolutamente irreversible. Veamos, por tanto, qué características presenta esta condición. El trastorno de personalidad narcisista está dentro de los trastornos de personalidad del grupo B en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5. Ahora bien, algo que desde el campo de la psicología y la psiquiatría sabemos
es que ningún perfil de personalidad o trastorno encaja a la perfección en una categoría. Generalmente aparecen rasgos de otras condiciones. De ahí que el narcisismo maligno sea una combinación entre el narcisismo más acusado y ese comportamiento antisocial tan común en la psicopatía. Los rasgos más comunes son los siguientes. Estas personas muestran una marcada grandiosidad, tienen una absoluta falta de empatía, tienen falta de remordimientos, una impulsividad incontrolable, desprecio absoluto por los derechos de los demás y una clara tendencia al engaño y a un comportamiento destructivo. El narcisismo maligno no necesita refuerzos o atención externa. Una característica habitual del narcisismo es la necesidad de ser siempre el centro de atención. Su baja autoestima demanda refuerzos externos, validación y ser siempre esa presencia a la que admirar. Sin embargo, en el caso del narcisismo maligno no sucede lo mismo. Este tipo de personalidad tiene plenamente asumida su superioridad y su grandiosidad. En ellos no hay dudas y lo único que buscan es posicionarse de manera rotunda ahí donde estén. Erich Fromm los describía del siguiente modo: se sienten poderosos por esas cualidades que según ellos les fueron dadas al nacer. Yo soy grande y superior a ti y no necesito, por tanto, demostrar nada. No necesito tampoco relacionarme con nadie ni hacer ningún esfuerzo para lograr ninguna cosa. Manteniendo la imagen de mi grandeza, me alejo cada vez más de la realidad. El psiquiatra Otto Kemberg, psicoanalista estadounidense de origen austriaco, también estudió el narcisismo maligno. Según él, este perfil se define por las siguientes características. Presentan pensamiento paranoico. A menudo tienden a pensar que hay personas que están en su contra. Su pensamiento dicotómico organiza el mundo entre aquellos que les apoyan y aquellos que no. De ahí que desconfíe de todo aquel que sea diferente, que le lleve la contraria, que no se ajuste a su rígida visión de la realidad. Y en segundo lugar, el sadismo. Este perfil no duda en hacer uso de la crueldad, el desprecio, la crítica mordaz, la manipulación y la humillación. Ahora bien, lo más llamativo de ellos no es solo su conducta, sino el hecho de que a menudo disfrutan llevando a cabo estos actos. Los narcisistas malignos solo necesitan las circunstancias adecuadas para convertirse en tiranos. Sabiendo esto, la pregunta que a muchos nos puede venir a la mente es: ¿son realmente peligrosos los narcisistas malignos? La respuesta es clara y contundente: por supuesto que sí. Tener a un padre de familia, a una pareja, a un directivo de empresa o incluso a una compañera de trabajo con este perfil crea serios estragos. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.